como para no salirnos mucho del tema, el enfoque, en realidad, deberíamos hacer un enfoque de género junto a la empresarialidad para poder compararlo. A continuación, la licenciada Ponce iniciará con lo que es el enfoque de empresarialidad para poder pasar posteriormente ya a la realidad, a los resultados que tenemos obtenidos a sacar la investigación realizada por el Instituto de Investigación sobre los costos invisibles de la violencia contra la mujer. Buenas tardes. Vamos a continuar con la presentación. Luego del debate que hemos tenido, vamos a enfocar esta equidad de género al ámbito de empresarialidad. ¿Qué es la equidad de género? Bueno, de acuerdo a la Organización Internacional del Trabajo, es un trato equivalente para los trabajadores, tanto hombres como mujeres, para que haya una equivalencia tanto en sus derechos, beneficios, obligaciones y oportunidades. Pero ¿esto se ve realmente? Existen muchas brechas de discriminación en el ámbito empresarial. Si un hombre y una mujer se desempeñan en un mismo cargo en el trabajo, a la mujer la empresa le paga entre un 35 y un 40% menos que al hombre. Este es uno de los tantos aspectos de la discriminación de género en el trabajo. También somos las primeras en ser despedidas durante las crisis económicas, pero además embarazamos o tenemos que cuidar a nuestros hijos, les complicamos las cosas. Embarazo, maternidad, tareas domésticas, estos factores disminuyen nuestras posibilidades de formarnos mejor para acceder a mejores empleos o igualamos a los hombres en nuestros méritos para nacer. La discriminación de género también puede verse en la organización de los sistemas de trabajo. Por ejemplo, en sectores que culturalmente se asocian con el rol femenino, como la salud, la educación o la manufactura textil. En ellos, las tareas las hacen equipos de mujeres, pero con un hombre como jefe o supervisor. Los trabajadores y trabajadoras organizados no queremos más discriminación de género en el trabajo, queremos equidad de género. Bueno, como has podido apreciar en el video, existen diferentes brechas de discriminación en el trabajo. Nosotros la hemos categorizado en 5 principales brechas de discriminación laboral. El primero es el ingreso al mercado. Existe un menor nivel de ingreso de las mujeres al mercado laboral. Durante el 2011, la empleo ocupada femenina en el Perú de solo dependientes, es decir, contratadas en una empresa, el 43.4% fueron varones, mientras que el 29.1% fueron mujeres. Aquí hay una diferencia de casi el doble en el caso de las mujeres dependientes. También hemos visto el caso de la brecha salarial. Es decir, las mujeres que tienen un mismo cargo, con las mismas responsabilidades, tienen un salario promedio mucho más bajo que el de los varones. En solo el Perú, las mujeres ganan 30% menos que los varones por tener en un mismo cargo laboral. Y a nivel internacional, esta cifra es de 15%. También tenemos una brecha de ascenso. Durante el ranking de Fortune 500, que es sobre el ranking de empresas en Estados Unidos, solo el 15% de los puestos de alta dirección en las compañías estuvo a cargo de mujeres. Asimismo, existen las brechas de capacitación, es decir, el grupo femenino sea menos oportunidades de capacitación laboral. Y también existe la brecha de segregación, que, bueno, en el mercado laboral tenemos estereotipos, ¿no? Que un ingeniero civil, un ingeniero minera es más visto como un trabajo para un hombre que para una mujer. Y en el caso de las mujeres se ven empleados como enfermeras, secretarias, profesores. En el caso de la fuerza laboral femenina, vemos que las mujeres tenemos una participación de máximo del 70%. El acoso sexual en el trabajo es invisible, porque es difícil tener pruebas que lo demuestren. En el caso de Latinoamérica, vemos que la fuerza laboral femenina no supera el 60%. Y vemos en el caso de los países asiáticos y Australia, este sí es un 70% de la fuerza laboral. Como hemos visto, también la brecha salarial es un problema de discriminación laboral. Esta es una información de la Organización Internacional del Trabajo, donde
de ingresos de las mujeres por cada dólar de ingreso de los varones. En el caso de México, vemos que las trabajadoras asalariadas dependientes ganan 80 céntimos de dólar, a comparación de los varones que ganan $1, por las mismas responsabilidades y el mismo cargo de trabajo. Incluso en Alemania, como podemos ver, las mujeres ganan 62 centavos de dólar. Esto también surge no solamente en los cargos mujeres dependientes que trabajan en una empresa, sino en el caso de las empresarias, independientes, emprendedoras. En el caso de Bangladesh, ellas ganan solo 12 centavos de dólar, mientras que los varones ganan $1. Entonces ahí vemos que esto influye mucho lo que es las regulaciones, las leyes, las legislaciones del país y de tanto las oportunidades que le puedan brindar a las mujeres, como por ejemplo los créditos o hipotecas para que puedan realizar sus negocios. ¿Cómo afecta este tipo de discriminación laboral o indebida laboral en las empresas? Primero, el empresario va a tener una restricción por encontrar un talento humano. En el momento del reclutamiento del personal va a tener menos oportunidades, restringir las oportunidades solo a varones. De repente puede haber una fuga de talento o un mejor candidato que pueda haber sido femenino. En el caso de las empresas, tengan ya trabajadoras mujeres y vemos que existe esta brecha salarial, las trabajadoras pueden sentirse menos motivadas porque un trabajador, un compañero de trabajo que realiza las mismas funciones que ella gana un sueldo mayor. Puede surgir estrés por la sensación de sentirse subvaloradas y tener una baja de rendimiento. Además, en algunos casos que no se las consideran en el planeamiento de la empresa anual, existe un poco compromiso respecto a ellas en el cumplimiento de los objetivos de la empresa. Y además, como mencionaba anteriormente, esto tendrá una reputación corporativa de los grupos de interés que podría ser negativa para la empresa. Bueno, la certificación de equidad de género, existen diversos institutos que hacen este tipo de certificación. En este caso, la certificación de equidad de género, este sello, como ven ahí en el logo, es un movimiento del Perú que motiva a las empresas a que tengan esta o prestan una igualdad de oportunidades tanto a varones como a mujeres. Entre sus principales beneficios es que están a nivel internacional de diferentes empresas que ya cumplen con esta certificación, mejora la imagen corporativa de la empresa y aumenta el nivel de satisfacción y compromiso de los trabajadores. Bueno, hasta el momento hemos estado viendo lo que es equidad de género al interior. En sí, ahora dándole un enfoque más que todo externo, nos centramos más que todo en lo que es el entorno empresarial, el cual ha venido cambiando, como lo hemos mencionado, en las últimas décadas, ¿no? Tanto en tamaño, en dinámica, en condiciones laborales. En estos cambios, la mujer forma pieza clave, más que todo en cuanto a la fuerza laboral que ya viene entregándole y desarrollando dentro del mercado. Yo lo que quisiera preguntarles a ustedes es cómo ustedes consideran que la violencia de género podría estar afectando a la empresa, ¿no? ¿Cómo consideran que podría esto estar perjudicando en todo caso o mostrándose como un costo que no está siendo considerado por los empresarios, ¿no? Por favor, me gustaría su participación. Buenas tardes, muchas gracias y felicitaciones al mismo tiempo. Hay una cuestión importante aquí con relación al concepto de género. O sea, género nos involucra obligatoriamente a hombre y mujer. Obligatoriamente, o sea, el concepto aparece cuando comenzamos a discutir acerca de las equidades y cuando hablar de feminismo, de machismo no resolvía nada. Entonces hacía falta dar saltos cualitativos y cuantitativos y pasamos entonces al concepto de género. Y entonces la violencia de género significa que hay
caras de una misma moneda que resolver. O sea, de un lado están las mujeres que van agredidas a trabajar o que son agredidas en el trabajo, pero de otro lado están los agresores también, que llevan su propia cuenta. O los hombres que son agredidos también, porque la violencia de género no es solamente la que sufrimos las mujeres, sino también la que sufren los varones por parte de mujeres que tienen cosas no resueltas, ¿no? Y entonces ambas cosas son terriblemente perniciosas y perjudiciales para cualquier organización e institución. Entonces, hasta ahora, por las condiciones coyunturales y estructurales que vivimos, el análisis se está profundizando desde la perspectiva de mujer mayoritariamente, porque cuando nos ponemos en la balanza de la que Mónica hacía también referencia, estamos en pérdida, ¿ya? Y esa pérdida es tan severa que es la que incrementa los índices de pobreza, ¿ya? Pero hace falta que en un ratito el reclamo de nuestros compañeros sea también transformado en datos y veamos también los efectos de la violencia de género desde la perspectiva de los varones agredidos físicamente, agredidos psicológicamente, maltratados, y cómo eso también se convierte en factor de pérdida. Eso de un lado. Y otro lado importante que tiene la violencia de género, en términos de los conceptos, son estas cosas subliminales que damos vuelta. Por ejemplo, el concepto de caballero y dama. ¿Y eso qué encierra? O sea, ¿por qué caballeros y por qué damas? ¿Por qué hombres y mujeres? ¿Ya? La dama tiene un patrón y el caballero tiene otro patrón. Y ambas cosas, aunque no querramos, terminan siendo elementos que contribuyen a los estereotipos y a no poder levantar hasta ahora respuestas alternativas contundentes frente a esto que arrastra a todo el mundo y que nos obliga a tener pérdidas, como bien las has descrito antes, ¿no? Entonces, eso era un poco mi propuesta, ¿no? Ver en el imaginario las cosas que hace el lenguaje, las cosas que es el vocabulario que se le ha dado, pero también los roles que cumplimos y la participación de ambas partes en esa construcción de nuevos roles, ¿no? También para evitar la victimización, que es otra cosa por la que podríamos ir discutiendo. Sí, muchas gracias, profesora. Si bien es cierto, la violencia ya no solamente se está enfocando como un tema de salud ocupacional, en este caso, ¿no? Sino que también está acarreando costos, los cuales están disminuyendo la productividad y el desarrollo de la empresa. Eso es en lo que nos queremos enfocar. Acá, para empezar, queríamos diferenciar los tipos de violencia que se pueden presentar. Tenemos el tipo de violencia externa, causado más que todo por actos extraños que no tienen relación con lo que es la organización. Esto se puede ver reflejado a través de robos, vandalismos, etc. La relacionada con el servicio, que es más que todo la relación cliente con el cliente, ¿no? La relación con la que mantenemos. Después, lo que vendría a ser el tipo de violencia interna, que es más que todo entre trabajadores. Aquí involucra lo que es hostigamiento sexual, ¿no? Ya sean supervisores o subordinados. Y por último, el tipo de violencia en el cual nos queremos centrar en esa ponencia es la violencia familiar, ¿no? La cual más que todo está orientada por actos violentos ocurridos fuera del lugar de trabajo por una persona que no pertenece a la empresa en este caso. A ver, aquí vamos haciendo ya la introducción a lo que son ya los costos, ¿no? Más que todo la parte que podríamos tener registros. La violencia contra la mujer destruye la productividad, pues genera costos invisibles. ¿Por qué digo que tendríamos registros? Por ejemplo, a través del ausentismo, las tardanzas, las faltas injustificadas, los permisos imprevistos. Todos estos derivados, por ejemplo, de que si una persona o una mujer es víctima de violencia, va a tener que acudir al centro médico, va a tener que ver por sus hijos, o tanto con el caso del hombre, como mencionaba la profesora, acudir a lo que son las citas, ya sea por juicios, a las comisarías, etc. Entonces, todos estos factores se van acumulando y van generando costos que los empresarios no están teniendo en cuenta. Ahora, por ejemplo, lo que es la rotación de personal, despidos, renuncias, lo cual va a generar nuevas contrataciones.
No solamente son costos en cuanto monetarios, también los costos que va a involucrar el tiempo que se va a utilizar para el entrenamiento, para los días introductivos que tiene en este caso la empresa. Por otro lado, tenemos el aumento del presentismo, rendimientos disminuidos, cero productividad. Por lo mismo de estar con la mente, como se podría decir, en otra parte, vienen lo que son las distracciones, los accidentes laborales, la calidad disminuida del trabajo. Entonces todo esto se va formando, como se podría decir, es una bola de nieve, la cual va formando y va a ir generando costos que los empresarios no están considerando. Acá, por ejemplo, tenemos lo que son los factores ya un poco más intangibles, que es decir, por ejemplo, la clientela interna, los testigos. Si tengo, por ejemplo, yo laboro en la empresa y veo que mi compañera está siendo víctima de violencia o simplemente sospecho, ya sea porque ella está constantemente con el celular, constantemente recibiendo llamadas o a la salida la están esperando constantemente, ese simple hecho de yo percibir me va a quitar a mí la falta de concentración que yo debería estar utilizando en mi trabajo. O por ejemplo, si es que mi compañera me comenta acerca de eso, ya me involucra a mí como testigo en el sentido de que, y cuéntame el día siguiente, cuéntame cómo te fue, lograste hablarlo, denunciaste. Todo esto dentro y en el tiempo que debería estar laborando, ¿no? En este caso el empleador. Por otro lado, la clientela externa, la pérdida de prestigio. Acá viene la gran pregunta, ¿qué hace la empresa para combatir esa violencia contra la mujer? Eso que se está logrando, que se está formando dentro de su empresa. Si bien es cierto, aquí encontramos muchas respuestas, como es un tema del cual yo no me inmiscuyo como empleador en este caso, ¿no? Es algo que ya tiene que arreglar, se podría decir, fuera de las instalaciones de la organización. Pero como vamos a ver más adelante con los resultados de la investigación, esto también es un tema que va a afectar en sí al empresario. A ver, como les comentamos anteriormente, la investigación en sí, medir los costos empresariales, esta investigación que hemos realizado desde la universidad junto con la cooperación alemana. No ha habido otro estudio aquí en el Perú, pero sí hay un estudio parecido en lo que es Ecuador, y el cual me gustaría que puedan observar ustedes el video. Y deserción laboral, lo que afecta la productividad de muchas empresas en el mundo. La OIT estima que las pérdidas laborales causadas por el estrés y la violencia representan entre 1 y 3.5% del Producto Interno Bruto. Alemania pierde 14 billones de euros por los daños producidos a la sociedad y las empresas por los problemas causados por la violencia contra la mujer. En Australia se ha podido demostrar que las empresas asumen aproximadamente 40% de los costos socioeconómicos causados por la violencia hacia la mujer, mientras el perpetrador solamente tiene a su cargo 15%. Según un estudio de la CEPAL, en 2007, entre 31 y 53% de las mujeres entrevistadas en Perú, Bolivia y Ecuador mencionaron que han sido víctimas de la violencia en sus hogares. El programa Como Mujer en Ecuador de la Cooperación Alemana de Desarrollo, EZ, realizó un levantamiento de línea base de violencia de género que demostró que en las empresas florícolas de Ecuador, un 56% de mujeres trabajadoras del sector admiten ser o haber sido víctima de algún tipo de violencia, principalmente en su hogar. Hemos mirado que precisamente las empresas del sector florícola tienen en su mayoría trabajadores y trabajadoras a población femenina y sobre todo del sector rural. Básicamente estas mujeres que son las trabajadoras del sector florícola han admitido ser víctimas a algún momento de su vida de violencia, ¿no? Violencia física, sexual, psicológica, inclusive económica, por parte principalmente de sus padres. Una trabajadora que tiene problemas dentro de su hogar, con su pareja, con sus hijos, pues es una trabajadora que no tiene 100% de concentración dentro del trabajo.
y esto sí afecta pues obviamente al normal desenvolvimiento de sus tareas. Por tanto, la productividad de las empresas baja. En ese momento uno, que le digo, no siente el problema, incluso uno piensa que todos le hacen daño, incluso hacerse agresivo, baja el rendimiento. Y eso no se puede trabajar. O sea, cuando yo tuve esos problemas tenía que pedir muchos permisos porque también se enfermaron mis hijos, o sea, tenía que pedir permiso por ellos, también por mí, porque o sea, no podía ir al trabajo como yo me sentía. Y casi estaba a punto de perder el trabajo por todo eso, porque, o sea, los días que iba a trabajar, a pesar de los problemas que tenía, o sea, yo no me sentía bien. Aquí, en las cercanías del sur y del norte de la capital del Ecuador, Quito, las empresas agrícolas, junto con el programa de Congo Mujer de la GIZ, por encargo de la BNZ, Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo de Alemania, trabajan por la prevención de la violencia contra las mujeres. Promueve la capacitación del personal administrativo, médicos, comités de trabajadores y trabajadoras en general. Promueve acciones de promoción, prevención y soporte interno en las fincas, como por ejemplo la ruta de apoyo. Impulsa alianzas estratégicas con instituciones, organizaciones, gobiernos locales y otros actores externos, entre las principales acciones. Para lo cual, fundamentalmente, hemos logrado el compromiso, la sensibilización de los gerentes generales, de la parte administrativa y desde luego de los trabajadores respecto de la realidad que representa los lamentables indicadores que tiene nuestro país sobre la presencia de violencia de género. Es de mucha ayuda eso, es una de ellas que yo he aprendido es a valorarnos nosotras mismas. Como mujeres valemos mucho y nos han hecho a subir nuestra autoestima. Nosotros empezamos a hacer grupos de mujeres primero, como también grupos de hombres, porque vemos los dos puntos, ¿no? Empezamos nosotros a relatar historias. Cada persona relata su historia. Entonces eso nos ayuda a ver lo que nos enfocamos y qué es lo que tenemos que hacer para el futuro, para que nos digan un no a la violencia y saber que debemos nosotros primero para que los demás también nos respeten, que estamos haciendo como campaña, que no debemos dejarnos tratar mal, incluso a los varones igual. Eso están haciendo ahora en el que deberían hacer. Así como las empresas florícolas del Ecuador, muchas otras pueden sumarse a esta iniciativa. Solamente hace falta llegar a entender que la violencia contra la mujer no es un asunto privado, sino una grave violación de los derechos humanos. El 25 de noviembre de 1960 se asesinó a las 3 hermanas Mirabal, Patria, Minerva y María Teresa, después de un periodo largo de tortura durante la dictadura de Trujillo en República Dominicana. Tuvieron que pasar varias décadas de movilización y acontecimientos paradigmáticos antes de que las Naciones Unidas designaran en 1999 al 25 de noviembre como el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. En ese contexto, en 2011, en Ecuador, se realizaron actos de conmemoración, lanzando al mundo la imagen de la Rosa Blanca como escudo de fortaleza ante la violencia contra las mujeres. Con el fin de reforzar la propuesta mundial de eliminar la violencia contra las mujeres, se entregan rosas blancas en diferentes espacios públicos. Fundamentalmente, el día de hoy lo que queremos es enviar un mensaje a la colectividad de parar con cualquier tipo de uso y buscar, ojalá, establecer caminos de paz y de equidad. Eliminar la violencia contra la mujer no solamente plantea una mejor condición para la vida de las personas, sino también la mejora de los estados, las empresas y el conjunto de la sociedad. Mujer, floreces sin violencia. 25 de noviembre,
Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Bueno, lo que más que todo buscamos es demostrar, ¿no? La manera como el hecho de que exista violencia repercute también en la productividad del empresario, ¿no? Y no solamente en el sector empresarial, sino en general. Entonces, el primer paso, al menos nosotros como peruanos, para dar esta orientación, lo hacemos a través de la investigación realizada por el Instituto de Investigación junto con la Agencia de Cooperación Alemana GIZ sobre los costos empresariales de la violencia contra las mujeres en el Perú, a cargo del investigador principal, el doctor Aristides Vara Horna. Lo que nosotros queremos hacer aquí, a partir de la presentación, es mostrarles también los resultados que hemos obtenido. Como mencionaba la profesora, tenemos cifras. Entonces, las cifras más actuales que tenemos en este caso es de esta investigación. Esta investigación se realizó en Lima, en empresas en Lima, en Cusco, en Iquitos y en Chiclayo, en Juliaca también. Son en 5 ciudades. Y bueno, a través de la aplicación del instrumento de cuestionarios y también entrevistas con los gerentes. Como podemos observar, la violencia contra la mujer sí se vio reflejada en estos trabajadores, ya que como podemos observar el 39% fue amenazado, insultado o atacado verbalmente. Por otro lado, el 24% fue golpeado, cacheteado, pateado, es decir, tuvo un efecto de violencia más fuerte. Por otro lado, tenemos lo que son los testigos de violencia. Como les mencioné, ¿no? Conocen compañeras de trabajo que son maltratadas por su pareja, compañeras que hayan pedido algún consejo o ayuda, o si ha observado alguna vez a compañeras que en su centro de trabajo sean violentadas. Como podemos ver, la presencia de la violencia contra la mujer sí es latente en las empresas. Por otro lado, en cuanto a las gerencias, tiene trabajadoras maltratadas por sus parejas. En este caso, sí tiene un 38%, no hay un 47%, y antes hubo, pero ahora no hay un 15%. Si bien es cierto, el empresariado muchas veces es simplemente indiferente ante estos temas. Como mencionamos anteriormente, no se involucra mucho en lo que vendría a considerar ellos la vida privada de sus trabajadores, ¿no? Pero lo que nosotros tenemos que ver es que sí repercute y afecta a ellos también, ya que, por ejemplo, se ven casos de baja de rendimiento, sobre todo como podemos observar con un 77,2%, es decir, el presentismo, ¿no? Están físicamente, pero en la mente se podría decir en otro lado. Bueno, antes de continuar con la presentación de resultados, nuestra invitada Mónica de las Casas se tiene que retirar, tiene una reunión urgente, así que por favor la pedimos con un fuerte aplauso. Gracias por su participación. Bueno, continuando con la exposición, hemos visto que uno de cada 10 gerentes ha detectado violencia en sus empresas. O sea, que ellos hayan podido ver esos casos, solo 1 en cada 10. O sea, nosotros hemos realizado diferentes instrumentos aplicados primero a la gerencia de recursos humanos para saber ellos qué tanto están enterados sobre el tema de violencia, y hemos hecho una revisión documentaria para obtener datos reales sobre las tardanzas, faltas, tanto de varón como mujer. En el caso de las entrevistas, cuestionarios que hemos aplicado han sido a varones y a mujeres, donde se han incluido preguntas sobre experiencias de violencia. Como vemos en la línea verde, que es de abajo, son las empresas sin reportes de violencia, es decir, empresarios que hayan dicho, no, en mi empresa no ha habido casos de violencia. Y en la línea azul podemos ver si son empresas que han tenido reportes de violencia en el periodo del año o durante el año pasado. Como podemos ver, existe una gran diferencia. En el primer caso, disculpen que no lo puedan ver, dice el ausentismo total de mujeres, es decir, cuántas mujeres en el último mes han faltado.
En el caso de las empresas sin reportes de violencia, solo 3 mujeres han faltado durante el último mes. Y en el caso de las empresas donde sí ha existido violencia, 11 mujeres no asistieron al trabajo. Vemos una gran diferencia. Similar en los días sin trabajar, ¿no? Por tardanza. ¿Cuántos días, por ausencia, cuántos días se ha dejado de trabajar durante el último mes? En total, de todas las trabajadoras, 4 días en el caso de las empresas sin reporte de violencia y 21.53, es decir, 22 días en el caso de las empresas donde sí se ha visto violencia. La cifra alarmante que hemos detectado es en el caso de la rotación de personal. ¿Cuántos días le toma a la empresa conseguir ese nuevo trabajador? Primero, en el último año, hemos hecho esta pregunta, en las empresas donde no ha habido violencia han sido despedidas o han renunciado 3 mujeres. Y en el caso de las empresas donde sí ha habido violencia han renunciado 12 mujeres. Tenemos una fuerte diferencia ahí. Por ende, el número de días por la rotación de personal es muy elevado, como podemos ver en la última gráfica. Los días perdidos improductivos por la rotación de personal, es decir, hasta conseguir a la nueva trabajadora, es de 16.79 días en las empresas donde no ha habido violencia y 117.84 días o 118 días en el caso de las empresas que sí se han observado casos de violencia. Como podemos ver, hay una gran pérdida de días laborales en el caso de las empresas que sí tienen presencia de violencia contra la mujer. Ahora, de acuerdo a la investigación, en promedio, la violencia contra la mujer afecta a un 50% de la fuerza laboral, en una empresa promedio de 20 trabajadores, un amplio, donde hay 10 mujeres y 10 varones. Bueno, ahí podemos observar. Tenemos 2 varones que cada uno genera una pérdida de 29 días laborales durante un año por haber, en casos de reporte de violencia en un periodo anterior de un año. Bueno, nosotros hemos encontrado que la violencia genera secuelas de hasta 3 años en desaparecer. Entonces, 2 varones generan una pérdida de 29 días cada uno por haber sido agresores de violencia. En el caso de las mujeres, existe 2 mujeres que generan 18 días de pérdida cada una por haber sido víctimas de violencia en un periodo anterior a un año. Tenemos la presencia de un testigo de violencia varón y un testigo de violencia mujer, donde genera en el caso del varón 9 días de pérdida de días laborales y en el caso de la mujer 17 días perdidos. Y ya hablando del tema de violencia actual, es decir, durante el año lectivo, tenemos que existen 2 mujeres violentadas que generan una pérdida de 24 días cada uno y 2 hombres victimarios o violentadores que generan una pérdida de 35 días cada uno. Esto es en una empresa promedio de 20 trabajadores. Además, en promedio hemos estimado que de estas 2 mujeres que han sido violentadas en el último año, una es despedida o renunciado debido a la violencia, lo cual genera en promedio una rotación de personal o días perdidos de 37 días. En total, se genera una pérdida de 275 días perdidos por año en una empresa promedio de 20 trabajadores. Esta es una estimación promedio en una empresa manufacturera. Ahora, ya hablando en sentidos monetarios, hemos calculado que por ejemplo, en el aspecto de las tardanzas, las mujeres como víctimas no hemos visto que se haya registrado un monto significativo respecto a las tardanzas. Sin embargo, en el caso de los hombres sí, que es 44.8 millones de dólares. Estamos hablando de una estimación general en todo el Perú. En el ausentismo, las mujeres generan una pérdida de 404 millones de dólares y en el caso de los agresores, 364.2 millones de dólares. Igual en el caso del presentismo, como pueden ver, el presentismo por testigos y en rotación de personal
En el caso de las mujeres genera 54.6 millones de dólares en pérdidas. En el caso de los hombres no hemos incluido este costo, tanto como en rotación de personal y en hombres despedidos o que aún continúan siendo desempleados, porque el instrumento que se aplicó al inicio de la entrevista fue solo dirigido a conocer las cifras en planilla de mujeres que habían sido despedidas y el tiempo estimado de la rotación de personal para volver a contratarlas. Entonces, en un total en millones, hemos calculado que las mujeres víctimas generan una pérdida de 3.406 millones de dólares, a diferencia de los varones, que es 3.338 millones de dólares en todo el Perú. Pero esto, ¿qué significa? No significa que las mujeres seamos más costosas como víctimas, ni que los varones sean más costosos como agresores. Como aquí podemos ver, todavía no están incluidas las cifras de rotación de personal y de despidos de los varones, lo cual podría hacerlo equitativo los costos, tanto como víctimas y victimarios para la empresa. En general, los costos de la violencia en las empresas son invisibles. Solamente los gerentes ven los datos reales, como tardanzas o rotación de personal. Muy pocos estiman el ausentismo y el presentismo, peor aún, estar presente y tener una baja productividad, que es del 52%. En general, los resultados de la investigación han determinado que los costos de la violencia contra la mujer para las empresas, en el caso del Perú, equivale al 3.9% del PBI nacional, es decir, una gran suma. ¿Qué tan preparadas están las empresas frente a estos casos de violencia? Hemos detectado que, según reporte de las gerencias, ellas admiten, el 37.6%, que han sabido atender los casos de violencia. Sin embargo, en sus trabajadores, al aplicar las encuestas, solo el 15% ha corroborado esta información. En este caso, sorprende que el 37.6% haya dicho que sí ha apoyado a las trabajadoras víctimas de violencia. Entre las opciones que nos han dado, el 4.4% ha recurrido a la orientación de su personal, el 23.3% a una asistencia social o psicológica que encuentra un departamento de recursos humanos, el 23.1% les ha brindado asesoría legal a sus trabajadoras, el 1.4% les ha adelantado vacaciones, dado días libres o permisos, y sorprende más aún, aunque sea menor la cifra, pero sí presente, que el 2.1% de los gerentes ha conversado con la pareja de la trabajadora. O sea, sí se ha involucrado realmente con lo que le pasa a su colaboradora. Incluso hemos tenido el caso de que los gerentes de recursos humanos se conocían en diversas empresas, en un entorno, por ejemplo, el ROM, la industria de ROM, y se conocían estas empresas. Entonces, a veces las parejas, uno trabajaba en una empresa y el otro en otra empresa. Ya los gerentes de recursos humanos sabían que estaban ocasionándole, faltaban los dos, ¿no? Diferentes empresas, pero los trabajadores eran pareja, o faltaban los dos o no llegaban al trabajo. Entonces ellos trataban de conversar con ellos para que puedan llegar a un acuerdo y eliminar ese tipo de problemas.